Vamos a comenzar la rueda de prensa del Grupo Vox en Andalucía, la rueda acostumbrada de todos los miércoles. Voy a someter algunos asuntos a vuestra consideración y el resto lo dejamos para el turno de preguntas. Pero sí me gustaría empezar mandando un beso afectuoso, un abrazo a nuestra compañera Estefanía Martín, vocal de distrito aquí en Sevilla, que ha sido agredida, ha sido objeto de amenaza, objeto de insulto, simplemente por defender lo que cree, simplemente por eso, por defender lo que cree, por ser de Vox. Y la compañera Estefanía, como digo, pues ha sido objeto de este lanzamiento de una piedra que le ha provocado estas heridas. Y esto nos recuerda, desgraciadamente, que no es el primer hecho que sufren las mujeres andaluzas, en este caso, por ser de Vox. Y me acuerdo de aquella piedra que le lanzaron a nuestra compañera diputada por Almería, Rocío de Mer, en la campaña de las elecciones vascas, y que, bueno, que nosotros en este Parlamento, a consecuencia de aquello, presentamos una iniciativa que fue votada a favor por el Partido Popular y por Ciudadanos y que le agradecimos en aquel momento ese voto favorable a esa condena, a esa agresión que sufrió Rocío, y que, desgraciadamente, como siempre, pues fue objeto del rechazo del Partido Socialista y de los comunistas en Andalucía. En cualquier caso, decirles a los agresores que las amenazas, los insultos y las piedras que nos lancen no va a hacer que nosotros cambiemos de posición. No lo va a hacer. Si piensan que con una piedra, con una amenaza, con un insulto, nosotros vamos a coger miedo, que se olviden de ello. Nosotros, los que militamos en este partido desde el principio y los nuevos compañeros que se han ido incorporando, sabemos que miedo a nada y a nadie, lo vamos a repetir, a nada y a nadie. Así que dejen las piedras, que dejen los insultos y que dejen las amenazas, porque con nosotros no van a poder, y lo digo ya. El primer tema del orden del día es un poco recordar lo que sucedió la semana pasada en el debate del Estado de Andalucía. Partido Popular, Ciudadanos, el Gobierno pudieron hacerse la foto, pudieron retratarse con Vox y decidieron hacerse la foto y retratarse con el Partido Socialista y con los comunistas. Esta foto que se hacen con los socialistas y con los comunistas por el Partido Popular y por Ciudadanos, pues supuso el rechazo a muchas de las propuestas de resolución que Vox trajo a este Parlamento en aquel momento. Y aquí tenemos la lista de las grandes propuestas de resolución que hicimos, que algunas de ellas han sido rechazadas por el Gobierno de Andalucía y por los partidos del Gobierno de Andalucía. Yo me voy a quedar con cuatro. Y están relacionadas con el empleo. Hace 2 semanas, en la última sesión de control al Gobierno, hicimos una pregunta al presidente de la Junta de Andalucía sobre los datos de empleo en Andalucía. Y nos estamos refiriendo a los datos de empleo del mes de septiembre, que es un mes que en Andalucía se crea empleo. Pues han salido los datos de empleo del mes de octubre y Andalucía lidera la subida del paro a nivel nacional. Ya a Moreno Bonilla se le acaban las excusas. Las excusas que ponía, aquellos argumentos que tenía de que era un dato ocasional, después de unos meses de subida del empleo en Andalucía, ya se le caen. El paro en Andalucía está subiendo otra vez. El paro, esta palabra tan fea que a nadie le gusta, pues el paro en Andalucía, el problema de Andalucía sigue vigente y el Gobierno de Andalucía no es capaz de resolver este problema. No lo es. Y estas son las pruebas de que estamos en lo cierto. Está bajando el paro en España y está subiendo en Andalucía. Y esta es una competencia delegada que tiene el Gobierno de Moreno Bonilla. Así que, una vez más, esta excusa de la gestión que da el Gobierno se cae por su propio peso. En Andalucía, una de las competencias más importantes que tiene, el paro está subiendo. Y os digo esto porque de las propuestas de resolución que hicimos en aquel momento hay 3 relacionadas con el empleo. Por ejemplo, esta que hemos hablado de los autónomos, siempre, y que la vamos a repetir porque en Andalucía la calidad del autónomo es precaria y hay muchos de ellos que no llegan al salario mínimo interprofesional. Y nosotros solicitamos, y va también la situación de la economía en Andalucía, como dice el presidente Moreno Bonilla, pues solicitamos que todos los autónomos andaluces que no lleguen al salario mínimo interprofesional no paguen ni siquiera la cuota, la tasa plana esta que tienen
de la menor cantidad posible. No paguen absolutamente nada. También hicimos una propuesta de resolución relacionada, y ya hemos hecho varias en este Parlamento, relacionadas con el fomento del comercio local, de la artesanía, del producto nacional, en definitiva. Pues esa también fue rechazada por el Partido Popular y Ciudadanos cuando se hicieron la foto, el retrato con el Partido Socialista y con los comunistas. Otra relacionada, y fijaros que esta es muy importante porque el presidente Moreno Bonilla cuando puede habla de industria, pues otra relacionada con evitar el cierre de industria en Andalucía, la relocalización de industrias en Andalucía. El Partido Popular y Ciudadanos votaron a favor, o mejor dicho, en contra con los comunistas y los socialistas a esta medida. Otra medida que también rechazaron, relacionada con la seguridad, y estamos viendo los casos de inmigración ilegal que estamos sufriendo en Almería, que estamos sufriendo en Málaga, que generan inseguridad en las calles. El del machete en Almería no venía aquí a cortar jamón, no venía a cortar jamón, venía a dañar gravemente lo que es la seguridad de todos los andaluces. Y todos estos argumentos, todas estas propuestas de resolución que el Gobierno ha rechazado, pues desde luego lo que no hace es facilitar las relaciones del Partido Popular y de Ciudadanos con Vox. No sabemos si lo hacen porque pretenden de alguna manera volver al bipartidismo, y ayer tuvimos este esperpento, este ridículo que hicieron ayer el Partido Socialista y el Gobierno de Andalucía, la Consejería de Hacienda, que si le iban a dar más plazos, que si no le iban a dar más plazos, que si pidió una demora de una semana más, el otro que se la daba pero al final no la quisieron. Y en cualquier caso, este refuerzo del bipartidismo a nuestro juicio que pretende el Partido Popular y el Partido Socialista, pues están, como digo, están en su perfecto derecho. Es como esta bandera andalucista que coge ahora el presidente de la Junta de Andalucía, el presidente Moreno Bonilla, copiando a los presidentes socialistas anteriores. Y desde luego Vox no va a coger esa bandera andalucista, pero sí va a recordar lo que dice el 190 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, que al parecer ellos no lo conocen o lo recuerdan cuando quieren. Y el 190 del Estatuto de Autonomía de Andalucía dice que el proyecto de ley de presupuesto debe ser presentado al menos con 2 meses de antelación a la expiración del corriente. Es decir, que el presupuesto tenía que haberse presentado como mínimo, o como muy tarde, mejor dicho, el 31 de octubre. Pero bueno, esta es la interpretación que hacen ellos del Estatuto de Autonomía de Andalucía. Estábamos hablando de presupuestos y de presupuestos vamos a seguir. Dentro de un rato, el consejero de Hacienda, el señor Bravo, va a traer los presupuestos aquí. La postura nuestra es firme, la dijimos en su momento, nosotros no íbamos a renunciar a nuestros principios, no lo vamos a hacer, y le invitamos al presidente de Andalucía que optase, que eligiese si las mismas políticas socialistas o llegar a un acuerdo con Vox. Y lo que hizo el presidente de Andalucía, yo os pido por favor que veáis el vídeo de cómo termina el presidente de Andalucía, el señor Moreno Bonilla, cómo termina su intervención el otro día en el debate del Estado de la Comunidad Autónoma. Él lo que hace es, se gira, y se gira a los socialistas, y se gira a la izquierda. A quien invita a un acuerdo es al Partido Socialista. Esa es la posición que tiene el Gobierno. Desde luego, siendo esto así, lo dijimos en aquel momento, lo dijimos en el discurso inicial, lo dijo mi compañero Rodrigo Alonso, en el discurso del jueves, cuando presentamos la propuesta de resolución. Desde luego, nosotros no vamos a contribuir a las mismas políticas socialistas. Estamos hablando de un presidente que se encuentra cómodo con las masculinidades positivas, que se encuentra cómodo teniendo una consejera que fomenta la inmigración ilegal y el efecto llamada. Tenemos un presidente que se encuentra cómodo con este abrazo que hace a una visión sectaria que tiene de la historia, y a un presidente que se encuentra cómodo, en definitiva, con la administración paralela, no tomando las medidas necesarias, resultado, consecuencia también de unas auditorías y un plan de reordenación del sector público de Andalucía que, por cierto, la Junta de Andalucía, el Gobierno de Andalucía no ha cumplido en ese compromiso que tiene con Vox. Desde luego, nosotros vamos a hacer lo que dijimos en el debate del Estado de Andalucía. Nosotros vamos en la campaña electoral, cuando sea, nos vamos a dirigir a esos votantes populares, a esos votantes de buena fe, que en diciembre de 2018 se creyeron las mentiras, los embustes y las patrañas
con el que le intentó convencer el Partido Popular, el presidente Moreno Bonilla, hoy, gracias al apoyo de Vox, y que no está cumpliendo. Y esto lo voy a enlazar con el tercer tema que someto a vuestra consideración el día de hoy. La tremenda irresponsabilidad del Partido Popular. Yo tuve la suerte de encabezar la lista de Vox al Congreso de los Diputados en diciembre de 2015, las elecciones que vinieron después, en el año 2016, y me acuerdo las promesas que hacían los populares en aquel momento. Me acuerdo al señor Rajoy diciendo que iba a bajar impuestos, cuando él fue el que subió el IVA al 21% y que, por cierto, sigue el IVA al 21%, lo que decían sobre la Ley de Memoria Histórica y Democrática, lo que decía relacionado con la violencia de género. Y tenemos al presidente Moreno Bonilla aquí, que es un fiel discípulo del señor Rajoy. Es como Rajoy el señor Moreno Bonilla. Dice una cosa, promete una cosa y hace absolutamente lo contrario. Es exactamente lo mismo, es exactamente igual. Ayer, el otro día, en ese debate, la portavoz del Grupo Socialista le decía que era muy del PP y, desde luego, nosotros lo confirmamos. El presidente Moreno Bonilla es muy del PP. Es de decir una cosa y hacer la contraria. En cualquier caso, ellos siguen R en el mantra de la gestión y se olvidan que la política es algo más que la gestión. El rodillo ideológico de la izquierda avanza y avanza ante la pasividad del Partido Popular. Y por eso nosotros no vamos a consentir que eso siga en esa dirección. Y por eso nosotros vamos a hacer todo lo posible para intentar frenar ese rodillo ideológico de la izquierda que el Partido Popular ha comprado como suyo. Y, por tanto, si desde aquel momento hasta que llegue el momento en el que haya que presentar la enmienda a la totalidad, el Gobierno de Andalucía no da señales de cambio, pues evidentemente haremos lo que dijimos en aquel momento. Mantendremos nuestra posición firme porque no vamos a renunciar a nuestros principios. Dicho esto, alguna duda que tengáis, alguna consideración que quiera que os resuelva, pues me encuentro a vuestra disposición. Hola, soy Borja Jiménez de OK Diario. En primer lugar, quería preguntarle, por el silencio mediático y por el resto de, el silencio en general político también, con la agresión a vuestra vocal en Cerramate, quería que lo valorara. Y, en segundo lugar, he visto que ha habido una subida de tono un poco respecto al Partido Popular aquí en Andalucía. Ha cambiado ligeramente porque, si no recuerdo mal, en los últimos días sí que a lo mejor no erais tan agresivos, digamos, al hablar de ellos. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha cambiado en estos días? Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, lo de la compañera Estefanía Martín, voy a mostrar la foto otra vez. Vocal de distrito. Esta chica lo único que hace, esta compañera, lo único que hace es defender en lo que cree. Defender en lo que cree, nada más. Y a mí me gustaría, lo he dicho antes, pues mandarle un afectuoso abrazo, un beso grande y que no ceje en su empeño de defender en lo que cree. Nosotros las amenazas, los insultos, las pedradas, con nosotros no van a poder. No es la primera vez ni será la última. Esperemos que sea la última, pero no creo que sea así. Le pasó a Rocío de Mer en la campaña de las elecciones vascas y bueno, nosotros aquí, lo decía anteriormente también, en el Parlamento presentamos una iniciativa que salió adelante gracias al voto del Partido Popular y Ciudadanos y como de bien nacido es ser agradecido, se lo agradecemos nuevamente hoy aquí otra vez. Lo del Partido Popular. Hombre, lo que ocurre es que el presidente Moreno Bonilla, cuando termina el debate del Estado de la Comunidad, lo que hace es girarse a la izquierda. Es que se gira, literalmente, físicamente se gira a la izquierda y se dirige al Partido Socialista. Esto lo que viene a significar es, básicamente, que no tienen voluntad de cumplir con Vox. Evidentemente, si no tienen voluntad de cumplir con Vox, nuestra posición es mantenernos firmes en lo que dijimos en aquel momento y es que no vamos a cambiar nuestros principios. No lo vamos a hacer porque si nos cambiamos o si cambiamos de principio corremos el riesgo de parecernos al Partido Popular. Y esa no es nuestra idea. Y eso no es nuestra voluntad. Y en eso ni siquiera estamos nosotros. Por eso a lo mejor ves un recrudecimiento en las palabras a la hora de un poco narrar lo que ha sucedido en las últimas semanas. Pero es que el presidente de Andalucía lo que hace es se gira literalmente a la izquierda. Y eso para nosotros es un signo más de que no quieren cumplir con
los puntos que quedan pendientes con Vox. Sí, señor Gavira. En ocasiones anteriores, en los otros 3 años, ustedes ya, antes de que llegara el debate de totalidad, llegaron incluso a presentar una enmienda a la totalidad que retiraron desde la tribuna, si no recuerdo mal. Quería saber si existe alguna posibilidad de que eso vuelva a ocurrir, que lleguen a presentar la enmienda de totalidad y la puedan retirar en el último minuto, si la negociación la consideran rota por completo, o si existe eso, un resquicio de posibilidad para el acuerdo. Sí, es que esa pregunta le dimos respuesta en el debate de la semana pasada. El presidente de la Junta de Andalucía se le agota el tiempo ya. Y lo que queda es que cumpla con Vox. Si de aquí a que se agote el plazo, pues el presidente de Andalucía, el Gobierno, el Consejo de Gobierno cumple lo que queda pendiente, pues evidentemente siempre hay una esperanza. Pero la esperanza está condicionada, y está condicionada al cumplimiento. Y eso es lo que nosotros estamos. Pero hay cuestiones que no da tiempo material para que haya cumplimiento, hay cuestiones, ¿no? que no da tiempo, sí dan tiempo. Lo que ocurre es que el Gobierno de Andalucía no tiene voluntad. ¿No habéis escuchado nunca al presidente de Andalucía decir, yo, por ejemplo, voy a derogar la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía? ¿Lo habéis escuchado alguna vez? No. ¿Lo habéis escuchado a Casado? A él no. ¿Escucháis? ¿Os acordáis lo que decía el Partido Popular sobre el género? Pues que tengo aquí las propias circulares que tenía el propio Partido Popular. Tengo aquí una. Del Partido Popular en su momento. Bueno, hasta ahí. Sobre lo que decían ellos relacionado con la ley de violencia de género, que en Andalucía tiene otra. Es que estamos escuchando al presidente nacional del Partido Popular hablar modificación de la ley de violencia de género, el logo de los populares. Es que era lo que decían ellos. ¿Qué queremos nosotros? Que cumplan lo que tienen pactado con nosotros. ¿No da tiempo? Sí da tiempo. Claro que da tiempo. Lo que hay que tener es voluntad para hacerlo. Y la voluntad, mejor dicho, su falta de voluntad la llevan demostrando desde enero de 2019. Podrían haberlo hecho en marzo de este año y sí daba tiempo. Podrían haberlo hecho en abril y no lo han hecho. ¿Por qué no lo hacen? No es porque ahora nosotros queramos exigir el cumplimiento de nuestros acuerdos, lo llevamos exigiendo desde el principio. Había una pandemia por medio y lo importante eran otras cosas. Pero una vez que la pandemia está en otro camino ya, en otra fase, pues toca el momento de cumplir los acuerdos y en eso es lo que estamos nosotros. Señor Gavira, de todas maneras entiendo que habrá algunos puntos prioritarios, ¿no? Le preguntaba si habría tiempo, se puede cuestionar si hay tiempo o no, pero en cualquier caso habrá algunos puntos que serán más importantes. No sé si nos lo podría decir aquí. Claro, hay muchos puntos importantes, lo llevamos diciendo desde hace semanas. Lo he dicho hoy, administración paralela, Canal Sur, género, memoria, inmigración, ocupación. Estamos hablando de pasos importantes, pero es que ni siquiera se dan esos pasos importantes. Y no se da no por desconocimiento, sino por falta de voluntad.